Amén, gloria al Señor. Vamos con la palabra de nuestro Dios, con la poderosa y preciosa palabra de nuestro Dios. El tema de esta noche es: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Así que vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Del 1 al 44, esta es la historia relatada de la muerte de Lázaro, muerte y resurrección de Lázaro. Amén. Dice así la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él, para que creáis, más vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. 17. Vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido del mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le ama. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora por su preciosa palabra. Siempre le pedimos y siempre le suplicamos que sea usted el que hable a nuestras vidas, que su Santo Espíritu sea el que hable a nuestras vidas, el que toque nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a poner en práctica su preciosa palabra. En el nombre de Jesús, se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Podemos sentarnos. Un poquito larga ahí esta lectura. Ya muchas veces la hemos leído, pero era necesario, ¿verdad?, volverla a leer, la historia de la muerte de Lázaro y el milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo con Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Era el hermano de Marta y María, a los cuales el Señor Jesucristo los amaba, lo dice la palabra. Él los amaba. El Señor Jesús ahí había estado, pero se fue. Había pasado al otro lado del Jordán. Pero cuando Lázaro enfermó, ellas dijeron, mandémosle hablar al Señor Jesús, y yo sé que Él va a venir, pero corriendo. Yo sé que Él va a venir, pero inmediatamente, porque Él nos ama, porque Él ha estado compartiendo con nosotros y Él nos ama. Yo sé que va a venir rápido para que venga y sane a nuestro hermano. Y ellas enviaron a alguien a que fuesen a llamar al Señor Jesús. Y leímos en el relato que el Señor Jesús no fue inmediatamente. Dice que se estuvo 2 días más allí donde se encontraba. Estuvo 2 días más. El Señor Jesús no estaba cerca, estaba lejos, estaba retirado. Y estaba al otro lado del Jordán, como que digamos, está allá en Guatemala, ya atravesó el río Paz, pero el río Jordán es más ancho. Y el Señor Jesús se quedó allí 2 días más. Pero ¿por qué, Señor Jesús, no fue inmediatamente? Y Él mismo lo dice. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y también era necesario
que Lázaro muriera para que él fuese a hacer ese milagro, para que todos creyeran que él era el Hijo de Dios. Que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos judíos no creían en él. Vámonos al capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 22. Y en algunas Biblias, no sé si en la de ustedes o en todas ahí, el subtítulo que está ahí dice: los judíos rechazan a Jesús. Amén. Versículo 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban molestos con el Señor Jesús. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo, era verdad, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Allá andaba el Señor Jesús. Cuando ellos quisieron apedrearle, el Señor se fue. Simplemente se fue, se alejó. Y se fue al otro lado del Jordán, donde muchos creían en él. Y él estaba haciendo milagros ahí en ese lugar. Allá estaba el Señor Jesús cuando María y Marta estaban mandándole hablar al Señor Jesús. Vayan y llámenle al Señor Jesús que venga, porque nuestro hermano está enfermo. Necesitamos que venga, pero que venga ya. Estamos preocupadas, estamos abatidas, no podemos hacer nada, pero sabemos que Él puede sanarlo. Y le llegaron a decir al Señor Jesús, y Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que crean en el Hijo de Dios. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Que estos judíos que no creían que Él era el Hijo de Dios, creyesen. Porque si el Señor Jesús hubiese ido y lo hubiese sanado y lo hubiera levantado, bueno, todos hubieran dicho: el Señor hizo otro milagro de estos que han dado haciendo aquí.
pero el Señor se quería glorificar. Y fue mayor la manifestación del Señor cuando lo levantó, cuando lo resucitó. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se quedó allí donde estaba 2 días más. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro murió. El Señor Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir. El Señor Jesús ya sabía que Él lo iba a resucitar. Pero Él quería que los demás vieran el poder de Dios manifestándose en la familia de Lázaro y en la vida de Lázaro. Así cuando el Señor decidió regresar, le dijo a los discípulos que andaban con él, Lázaro está dormido, pero él estaba diciendo que estaba refiriendo a que ya había muerto, y le dijo, Lázaro está durmiendo, descansando del sueño y ya se va a sanar. Pero el Señor les habló claramente y le dijo, no, Lázaro ya murió. Lázaro ya murió. Vamos a regresar, vamos a ir, vamos allá a Betania, a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y los discípulos le dijeron, pero Señor, ¿y por qué quieres regresar? Si hace unos días venimos de allá y te querían matar y te querían apedrear. Pero él le dijo, el que anda en la luz no tiene temor, puede ver claramente, pero el que anda en tinieblas no mira y anda en lo malo. Él sabía, porque tenía que llegar a ese lugar a hacer este milagro a la casa de Lázaro y a la vida de Lázaro. Quiero que leamos el versículo 12 de San Juan capítulo 11. San Juan 11, versículo 12. Amén. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, mira, aquí está Tomás nuevamente, el incrédulo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero ¿a quién se estaba refiriendo este Tomás, el discípulo del Señor Jesús? No se estaba refiriendo a Lázaro para que muramos con Lázaro, no. Vamos con el Señor Jesús, aunque nos maten a nosotros también, porque a él los quieren apedrear, vamos y muramos con él. Tomás no creía y andaba con el Señor Jesús y no creía en el poder del Señor. Quiero que vayamos a Juan 20, ahí adelantito, no pierda esta cita porque siempre vamos a regresar. Juan capítulo 20. 20, versículo 24. Aquí está Tomás siempre dudando del Señor, dudando del poder de nuestro Dios. Amén. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, era el discípulo. Uno de los 12 llamado Dídimo, es el mismo, amén. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya Jesús
ya había muerto, ya había resucitado y se les había parecido a los demás discípulos, pero ahí no andaba Tomás. Y aquí dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿cómo le dijo? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Este es el mismo Tomás, llamado Dídimo, el que no creía, andando con el Señor Jesús, andando y viendo todos los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo y andaba haciendo, y aún así no creía. Y dijo, bueno, vámonos con el Señor Jesús, regresémonos, vámonos a Betania, aunque vayamos y muramos con Él. Y el Señor Jesús regresó a Betania. Y cuando el Señor Jesús entró en aquel lugar, salió al encuentro Marta. Marta escuchó, Jesús viene, y Marta debe haber dicho, ¿y ahora para qué viene Jesús? Cuando le hablamos no vino, cuando pudo haber sanado a mi hermano no vino, ¿y ahora para qué? Y salió al encuentro de Jesús, no para adorarle, no para agradecerle, sino que para reclamarle, para decirle, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le empezó a hablar. Si ella creía, y Él le dijo, Él va a resucitar. Sí, le dijo ella, va a resucitar, en el día postrero va a resucitar. Ella no creía que el Señor Jesucristo lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Versículo 21 de Juan 11. Regresemos a Juan capítulo 11. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor le pregunta, ¿crees esto? Y ella le dice, sí. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El Señor está interrogando, ¿crees en mí? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que yo soy el que da la vida?
Y ella dijo, sí, pero quizá como que todavía igual que Tomás. Y luego ella se fue a llamar a su hermana, María, para que ella también viniera a ver al Señor Jesús. Y vino María, y María se sentaba cuando el Señor Jesús, lo hemos leído en otras ocasiones y está en otros capítulos, donde el Señor Jesús llegaba a la casa a hablarles de la palabra. Y se recuerdan que le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, porque ella se puso a trabajar, a hacer limpieza, a cocinar, qué sé yo, pero María estaba sentada escuchando al Señor. Pero María no había creído bien en el Señor, porque María hizo lo mismo que Marta. Salió a ver a Jesús y también le reclamó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 28, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 dice, Jesús lloró. Muchos dicen, Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Pero en realidad, Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Porque él no podía haber llorado por la muerte de Lázaro si es que él iba a resucitarlo. Él se conmovió de ver la incredulidad. ¿Por qué? Porque el propósito de él en este milagro era que creyeran en él. Él no pudo haber llorado por Lázaro, porque se murió Lázaro, porque sus hermanas están llorando, porque los demás están llorando, sino porque no creían en él. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ellos eso pensaban. Por eso el Señor está llorando, porque mira cómo le amaba. No, el Señor estaba entristecido porque no había fe en ese lugar. 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Conmovido otra vez. ¿Por qué conmovido otra vez? Porque todos estaban diciendo, ¿y por qué él, así como le dio la vista a otros, como hizo otros milagros, no pudo venir y sanar a Lázaro? Él se conmovió otra vez. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, el que le decía, sí Señor, yo creo en usted, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta.
puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y sus pies y su rostro. Y él mandó a otros que le desatasen. Todavía Marta llega y le dice: Señor, ¿qué va a hacer? Si él ya se murió, si mi hermano ya tiene 4 días de estar ahí sepultado, ya no hay nada que hacer. ¿Ya para qué van a quitar? Si es que hasta allá llegue. Y para que dijera ya llegue es porque hasta afuera se sentía. Había descomposición en su cuerpo. Es lo que hay siempre en un cuerpo ya sin vida. Y más de 4 días. Y el Señor Jesús le dice: Marta, no te he dicho. O sea, el Señor ya se lo había dicho. El Señor siempre le estaba diciendo que creyera en Él. Y el Señor le dice: no te he dicho. ¿Cuántas veces, Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y mandó a que quitasen la piedra. Y el Señor llamó a Lázaro. Vimos el milagro de la hija de Jairo. Amén, ¿se acuerdan? Lo hemos leído también. Que la niña ya estaba muerta. Y le dijeron a Jairo: maestro, le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro. Ya tu hija ya murió, ya no lo moleste, ya para qué, ya no se puede hacer nada. Y el Señor fue a la casa de Jairo y vio la fe de Jairo y él la levantó, la resucitó. Y ahora hizo lo mismo con Lázaro. Fue grande la gloria del Señor y fue grande la gloria que vio Marta y María en ese milagro. Si crees, verás la gloria de Dios. Es que mucho nos cuesta y me incluyo. Cuando nos encontramos en un problema muy difícil, cuando nos encontramos afectados en nuestro cuerpo, en alguna enfermedad, no en nuestra enfermedad porque ya no digamos que es nuestra, nos ha enseñado el pastor, en alguna enfermedad que nos agobia. Muchas veces nos cuesta y nos debilitamos, pero no debemos de olvidar y que venga esa palabra a nuestra vida y que el Señor nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé cuál problema puede estar atravesando usted de salud, problema económico, problema legal, problema sentimental, pero el Señor nos dice esta noche: si crees, verás la gloria de Dios. Aunque nosotros pensemos que ya no hay una salida, que ya no hay ninguna manera de ver una solución, como cantábamos ese precioso coro, Él es el que abre esa senda donde no la hay.
Él es el que abre ese camino donde no lo hay. Mire, el pueblo de Israel cuando salió, es que es el mejor ejemplo. Atrás de ellos, donde ellos tenían que seguir, estaba el mar. No había camino, no había ningún lugar para donde ellos tenían que seguir para huir del enemigo que venía Faraón con todo su ejército detrás de ellos. Pero la palabra del Señor dice que Él abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Es que en lugar de patear el agua, ellos empezaron a patear la tierra, el polvo, y pasaron en seco. Y no se mojaron ni siquiera sus zapatos, sus sandalias. Y el Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando nos encontremos en medio de ese problema y de esa dificultad, acordémonos de lo que el Señor Jesús le dijo a Marta. Marta, ¿cuántas veces te he dicho que si me crees, verás tu milagro? Que si crees, verás el milagro hecho una realidad en tu vida. Amén. Quiero que, vamos a ir terminando ya. Ahí adelantito, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Nunca debemos de olvidar que cuando sucede algo en nuestra vida y estamos en los caminos del Señor, le hemos dado nuestra vida a Él y le servimos a Él, y suceden muchas dificultades, muchas cosas, no debemos de olvidar que Dios siempre tiene un propósito. No salgamos como Marta y como María. Señor, si usted hubiera estado aquí, Señor, si usted hubiera hecho algo por mí, Señor, si usted no hubiera permitido, pero cuando Él permite es por algo. Él siempre tiene un propósito, y un propósito que nos va a ayudar o que nos va a dar un bien, porque Dios, todo lo que viene de Él es bueno. Juan 12 del 1 al 3, y me encanta lo que dice aquí, mire. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania nuevamente, donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Ahí estaba Lázaro, ahí estaba Marta, ahí estaba María. Le habían preparado una cena y estaban todos con gozo compartiendo con el Señor Jesús. Y Marta le servía y María le enjugó los pies. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de ser agradecidos. Cuando recibamos la bendición, cuando nuestra petición sea contestada, cuando ya el Señor nos haya sanado, por favor, no nos vayamos para otra parte. Es cuando más tenemos que estar cerca del Señor para agradecerle. No, que ya el Señor me sanó, ahora me voy por aquí, me voy para allá. No.
No es que el Señor hoy ya me dio un carro, hoy me voy a ir de paseo, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que ir por aquí, por allá y llevar a mis amigos. No, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Buscar al Señor, estar cerca de Él, buscarle a Él, agradecerle, servirle. Si no está sirviendo, hermano, hermana, póngase a servirle al Señor. A mí me encantó que la hermana Sandra de Cuellar dice, y yo así lo digo también, sé que algunos también, Dios me mantiene sana porque le sirvo. Y yo se los he dicho muchas veces, y mi hermana Cristi también. Muchas veces ella, yo le he dicho, ha venido muy mal de salud. Ella está parada ahí sirviéndole al Señor. Y a veces yo me acerco y le digo, porque yo a veces sé cómo anda, y le digo, hermana, siéntese. No me es, yo que voy a estar parada. Pero es una manera de agradecerle a Dios. La suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó, ella al instante le servía. Esa es una manera de cómo nosotros le agradecemos a nuestro Dios cuando nosotros recibimos ese milagro y hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que agradecerle a Él. Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Aunque a veces es difícil, pero no es imposible creerle a nuestro Dios, porque hemos visto muchos milagros que Él ha hecho y lo hemos leído en su palabra. Pero si somos como Tomás, yo no estuve allí, yo no creo porque yo no estuve. Dichosos los que sin ver le creen a Dios, le creemos a Él. Y Él eso es lo que quiere, que le creamos a Él, aunque no veamos la bendición, aunque no veamos la respuesta, aunque no la veamos ya hecha realidad en nuestra vida. Tenemos que creer en Dios y cuando la recibamos tenemos que ser agradecidos. Amén. Vamos a orar. Dele un aplauso a nuestro Dios.